Bueno, ¿estamos? Sí, ya estamos. Listo, chicos, buenas tardes. Ahora sí, formalmente, ¿cómo andan? ¿Bien? El primer aviso parroquial que les voy a hacer es el siguiente. Vamos a trabajar con el Zoom, como bien nos dijo Brandon, a partir de ahora con el mismo ID. Todos los martes, miércoles y jueves. La clase es 5 menos cuarto, no se cambia, salvo algún aviso en particular. Esperen que voy a admitir a todos los que están ahí. Bien. No se cambia nunca el horario de clase, salvo algún aviso en especial, y la clase van a ser grabadas y subidas en el canal de YouTube, y me van a mandar a mí el link para que yo se los pueda mandar a ustedes a su vez. Justamente mañana, miércoles, no va a haber clase, porque en realidad yo el otro día, cuando di la primera clase, di una clase en realidad que abarcó algunos temas de los que íbamos a ver mañana, y como se generó algún lío en alguna cuestión personal de alguna de las docentes, decidimos suspender la clase de mañana, porque en definitiva era sobre temas de codificación, y que algo del otro día hablamos de eso, así que lo damos por entendido. Tampoco es un gran tema, en el sentido de que no se pierde nada mañana, más que una clase más. Van a tener clase el jueves con la doctora Garate, con la escribana Garate, y el martes con la doctora Florencia Pérez. El jueves van a empezar a ver la bolilla, entre martes y jueves van a ver la bolilla 6. Y hoy nosotros vamos a ver la unidad 4. Recuerden, además, que yo ya puse al principio, en la unidad 1 o en una parte principal, en el campus, está el cronograma de las clases con los temas y el docente que da cada clase. Eso es de una enorme utilidad, porque ustedes saben qué tema se da y quién lo da, además. Y a su vez, los días lunes, tengo entendido que el doctor Pellier le sube a todas las comisiones videos de sus temas. Sus temas, además, están identificados en el cronograma que yo les subí, de cuál es la unidad que da el doctor Pellier. Con lo cual, ahí tampoco tienen mayor tema con la falta de información. Diría que está bastante completa. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, nada, con esto me parece que estamos. Ah, sí, ya empecé a subir algún tipo de material a las unidades. Creo que tiene material subido hasta la unidad 4 en este momento. De hecho, si ustedes van ahora al campus, eso se los puse hoy en el mensaje que les mandé temprano, si ustedes van al campus, van a ver que hay una cosita hecha por mí, una suerte de resumen sobre el tema de hoy, que es los efectos de la ley con relación al tiempo, y a su vez está subido en esa unidad también un PowerPoint que es como si fuera el pizarrón de la clase de hoy. Nosotros, en la medida que la clase lo justifica, lo que hacemos es, le subimos un PowerPoint, o lo compartimos cuando estamos dando clase, o se lo subimos antes, para que ustedes lo puedan tener, y van escuchando la clase y van viendo en su computadora el PowerPoint, que perfectamente hoy lo pueden hacer. Por eso yo no voy a compartir ese PowerPoint, porque ustedes ya lo tienen subido desde hoy al mediodía en el campus. A su vez, como les digo, hay un pequeño resumen hecho por mí sobre este tema, que también lo subí al campus. Cada tema, esto es importante que ustedes entiendan, que cada material que nosotros subimos, lo subimos a la unidad correspondiente, ¿sí? Es decir, porque hoy recibí varios mails preguntándome, bueno, doctor, ¿dónde sube tal cosa? Bueno, todo está en cada unidad, y seguramente cada docente lo que hace es subir, ahí está el PowerPoint, alguien lo compartió. Cada docente lo que hace es subir el material que intenta compartir, lo sube a cada unidad. El lunes tenemos clase plenaria, seguramente sí, pero las clases plenarias con el doctor Pellier no son sincrónicas, sino que son asincrónicas. Este es un tema de la educación a distancia. Lo sincrónico, cuando ustedes escuchen o lean la palabra sincrónico, significa esto, como si fuera en vivo.
lo asincrónico es lo que queda, está diferido en el tiempo, es decir, el on demand, ¿sí? Entonces, las clases del doctor Peli tengo entendido que son asincrónicas, que son videos que él sube y entiendo que lo subirá a su unidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos hasta acá? Yo tengo una. ¿Alguna pregunta? Sí, alguien dijo sí. ¿Quién es Graciela Medina que está en el texto que subió usted, no? ¿Qué pasa? Perdón, no escuché bien. Que dice, coincidimos con Graciela Medina el texto. ¿Quién es? No sabía quién es. ¿En qué texto? El texto que usted subió al campus, de la parte de régimen patrimonial del matrimonio sobre las leyes. ¿Y qué? ¿Corta ahí? ¿No dice nada? Ah, ¿no dice nada más? No, no seguí leyendo, pero bueno, justo arranqué el Zoom. Graciela, bueno, la pregunta es ¿quién es Graciela Medina? Graciela Sí. Medina es, sentimentalmente, la esposa de Julio César Rivera. A su vez, es una gran docente del derecho de familia y el derecho de parte general también, y es jueza, creo que en la justicia, ahora estoy en duda si la justicia provincial o la justicia federal, pero de San Isidro. Es una docente, no, es de las... Profe de la Facu de San Isidro. de la UBA. De la UBA. De la UBA. Ella es jueza en San Isidro. Bien. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Bien. Nosotros hoy vamos a ver fundamentalmente, el artículo 7, que es uno de los grandes temas de nuestra materia, que es los efectos de la ley con relación al tiempo. Ustedes saben, pero para esto me voy a ir un poquitito para atrás, que al artículo 5. Ustedes saben que las leyes tienen un periodo de vigencia y comienzan a estar vigentes luego de que son sancionadas. ¿Qué dice, profe? Yo tuve problemas con la contraseña del Zoom, entré por el link. Bueno, no importa. Y si entras por el link, ¿quién es? Rocío Uviedo. Si vos entras por el link, Rocío, no vas a tener nunca problema. Cliqueás siempre el link y siempre entras porque es siempre la misma. Las leyes comienzan a tener vigencia una vez que luego de ser sancionadas por el Congreso, son publicadas en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo. El artículo 5 del Código Civil y Comercial dice que las leyes rigen al octavo día, luego de cumplido el octavo día, de que son publicadas en el Boletín Oficial, salvo que tengan una fecha de entrada en vigencia diferente. Es decir, por defecto, una ley empieza a entrar en vigencia, comienza su vigencia cuando han pasado 8 días desde la publicación en el Boletín Oficial. No obstante, el propio texto de la ley puede contener una indicación específica de cuándo comienza a regir, en cuyo caso esa regla subsidiaria del artículo 5 queda desplazada por la propia fecha que establezca la propia ley. Con lo cual, una ley comienza a ser obligatoria a partir de que entra en vigencia, sea porque han pasado 8 días de su publicación o bien porque ha llegado el día que la propia ley ha establecido como la fecha de su entrada en vigencia. El problema de la vigencia de las normas no está en todos aquellos supuestos o hechos que se verifican luego de su entrada en vigencia. Es decir, una norma, por definición, regula conductas y esas conductas se llaman presupuestos, ¿sí?, que son los que regula la norma. De suerte tal que todos esos presupuestos, luego verificados en la realidad, van a quedar amparados o van a ser aprendidos por esa norma. Acá no hay ninguna duda que si una norma entra en vigencia hoy y regula cualquier acto jurídico que a ustedes se les ocurra, y ese acto jurídico se otorga mañana, está clarísimo que la nueva ley, que ha entrado en vigencia hoy, se aplica sin ningún tipo de problema respecto al acto jurídico que se otorga mañana. El problema se sucede cuando nosotros tenemos un acto jurídico o una relación jurídica, para hablar con propiedad, una relación jurídica que se propaga en el tiempo y queda una parte de esa relación jurídica atrapada por la vigencia de una ley
que luego es derogada y es sustituida por una nueva ley que regula la relación jurídica, pero de una manera diferente o con un modo de resolverlo de manera diferente. Es decir, yo tengo un acto jurídico, por ejemplo, una relación jurídica que nace hoy, que es 8 de septiembre de 2020, que está destinado a perdurar en el tiempo, por lo que fuere, porque puede tratarse, por ejemplo, de un contrato de tracto sucesivo, es decir, un contrato de locación de un inmueble que está destinado a ser de 3 años, en principio, por norma, y resulta que dentro de 2 meses se sanciona una nueva ley que modifica algún aspecto de esta relación de contrato de locación. Entonces, lo que hay que tratar de determinar, y eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy, es cuál de esas normas, si la que estaba vigente al momento de celebrarse el acto jurídico, o la que está vigente luego al momento de que se suceden los efectos de ese acto jurídico y que ha derogado la anterior y que regula la situación de una manera diferente, es la que corresponde aplicar o no. ¿Entienden cuál es el conflicto? Lo que se llama el derecho transitorio, es decir, saber cuál norma es la que se aplica cuando tenemos un conflicto de intertemporalidad. De alguna manera, hay 2 grandes valores en juego cuando uno habla de esto. Por un lado está la idea de que la nueva ley constituye en abstracto un avance de la ciencia jurídica. Es decir, la idea de que en la mayoría de los casos las nuevas normas son sancionadas con la creencia de que se recepta de alguna manera con mayor justicia, de mejor manera, la realidad social. Entonces, esta idea del avance jurídico parecería proclamar la idea de que la nueva ley debe aplicarse con forma inmediata a rajatablas, ¿sí? Porque, de alguna manera, si la ley anterior ha sido derogada, es porque se considera que la nueva es mejor. Entonces, desde una idea muy elemental de recepción legislativa, parecería ser lógico que la nueva ley se aplique con efecto inmediato. Pero por otro lado tenemos el otro valor que está también en juego, que es que esa aplicación tan a rajatablas de una nueva ley podría traer aparejado el riesgo de afectar la seguridad jurídica. Yo siempre cuando explico esto decía que las reglas claras conservan la amistad, ¿no? Mi abuela siempre decía eso. Bueno, si uno celebra un acto jurídico que va a tener cierta permanencia, las reglas de juego claras y que se sustenten a lo largo de toda la relación, parece ser algo absolutamente deseable. La seguridad jurídica parece ser claramente un valor absolutamente necesario, ¿sí? Fundamentalmente en la idea de que hay que tener mucha prudencia cuando se hacen sustituciones legislativas, porque, como dice en realidad, no lo matemos, como dice Moisés Despané, el legislador no debe dejarse deslumbrar por el atractivo de que todas las novedades siempre son mejores y que las novedades hay que aplicarlas a rajatablas. Hay que tener prudencia. De alguna manera hay que tratar de evitar la sorpresa en la regulación de los derechos. Entonces, frente a estos dos claros valores en juego, es decir, la idea de que la nueva ley constituye un avance, y por otro lado, la posibilidad o el riesgo de la afectación a la seguridad jurídica, es que un ordenamiento jurídico X podría dar claramente 3 tipos de soluciones. Una es que la nueva ley no alcance nunca a las situaciones jurídicas nacidas bajo el amparo de la ley anterior. Esto significa que la nueva ley no se aplica salvo a las relaciones jurídicas que nacen luego de su entrada en vigencia. Otra solución posible, y eso respetaría lógicamente la seguridad jurídica, ¿no? Otra manera posible de resolverlo sería considerar que la nueva ley rige siempre a todas las relaciones jurídicas existentes al tiempo de su entrada en vigencia, ¿sí? Claramente, eso de alguna manera pondría en jaque la seguridad jurídica. Y otra solución posible sería que la nueva ley rija algunos aspectos
de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de su entrada en vigencia, pero que no vuelva con retroactividad respecto de aquellos aspectos de la relación jurídica que ya han quedado aprendidos, que han quedado consumidos bajo el amparo de la ley sustituida. El objetivo que tenemos hoy en esta clase es tratar de desentrañar ese problema. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿Estamos? una consulta. Sí. Esto que se habla ahora de la reforma judicial, tiene que ver con el Código Penal, ¿no? O con el Código Civil también. No, la reforma judicial de la que se habla ahora es fundamentalmente penal. No obstante, hay algunas modificaciones con relación a al poder, al fuero civil y al fuero administrativo. Pero Porque en la clase pasada estuvimos hablando con la profe sobre las fuentes del derecho y bueno, también tocamos el tema, no sé si ahora tenía alguna relación también la reforma con lo que usted estaba hablando. sí, la aplicación inmediata o no de las normas, que es el tema que vamos a hablar hoy, se aplica a cualquier tipo de normas. A cualquiera, ¿eh? Ya vamos hasta una ley que regula un contrato, hasta una ley que regula el régimen del matrimonio, a cualquier ley. Incluso la que distribuye las materias judiciales, sí, las incumbencias judiciales, sí, por supuesto. Bien. A mí no me quedó muy claro, disculpe, profesor, la segunda posibilidad, en diferencia a la primera. No sé si nos llega a escuchar bien o... Digamos, las posibilidades serían tres. Una, que la nueva ley se aplica a rajatablas. La otra posibilidad es que la nueva ley no se aplica a las relaciones jurídicas existentes y que la que se aplica es la ley que estaba vigente al tiempo de que nació la relación jurídica, ¿sí? La ley anterior. Y la tercera opción, que es la que vamos a tratar de comprender, porque es la que en general los ordenamientos jurídicos resuelven, es que las nuevas leyes se aplican a algunos aspectos de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de su entrada en vigencia y se respeta la ley anterior respecto de otros aspectos de esa misma relación jurídica. ¿Se entiende esto? Es como que se hace un mix. Se aplican ambas leyes dependiendo de la situación o de la consecuencia o del efecto de que estemos hablando de la situación jurídica. Si me das 10 minutos vas a entender un poco mejor. Profe, Sí. una pregunta. ¿Esto se aplica solamente a las relaciones? Porque el texto, por lo que decía el capítulo, diferenciaba lo que era relaciones de situaciones, como que era algo inmodificable en las situaciones. No sé, por ejemplo, se me ¿Cómo ocurre que era qué? algo inmodificable el tema de las situaciones jurídicas. No. Me adelanto a desentrañar este concepto. Es un concepto que igual lo van a ver con mucho detalle el jueves con la escribana Garate. La situación jurídica es el género y la relación jurídica es una especie. La situación jurídica es un modo de estar en el derecho, ¿sí? Y en la situación jurídica plurisubjetiva, es decir, que tiene más de dos sujetos, es una relación jurídica. Es decir, yo puedo tener una situación jurídica, por ejemplo, con relación a esta tasa. Yo soy el dueño de esta tasa, ¿sí? Mi situación jurídica es de relación de dominio, derecho real de dominio. Yo no tengo un vínculo con la tasa porque la tasa es una cosa. Yo no me relaciono con la cosa. Yo estoy con relación a esta cosa en una situación jurídica de que el derecho la reconoce como derecho real de dominio, ¿sí? Ahora, con quien me alquila mi departamento, tengo una relación jurídica. ¿Por qué? Porque tengo un vínculo en el que yo soy acreedor de él de determinados derechos y él es acreedor de mí de determinados derechos. Y a la recíproca, yo soy deudor y él también es deudor mío. ¿Se entiende? O en una relación de compra y venta. El acreedor es deudor, el vendedor es acreedor al dinero y el comprador es acreedor a la cosa y deudor del dinero. ¿Sí? La relación jurídica es una subespecie de la situación jurídica, es un modo de estar del derecho, pero con relación a otra persona. ¿Sí? Perfecto, gracias. Lo van a ver con más detenimiento el jueves. Hoy vamos a hablar un poquito de eso igual. El código
en el artículo 7 regula la cuestión y adopta el mismo sistema que tenía el Código Civil de Vélez luego de ser reformado por la Ley 17.711. Y establece, en primer lugar, lo que se llama el efecto inmediato de la nueva ley. ¿Qué es lo que dice el Código? El Código dice, en el artículo 7, las leyes se aplican en forma inmediata, bueno, no dice en forma inmediata, pero dice, se aplican a las consecuencias de relaciones jurídicas existentes. ¿Esto qué significa? Se aplican en forma inmediata a las situaciones y relaciones jurídicas futuras, lo cual es obvio, pero también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al tiempo de su entrada en vigencia. ¿Esto qué significa? Que el efecto inmediato lo que está determinando es que la nueva ley se aplica a las consecuencias, y ahora vamos a ver de qué se trata esto, a las consecuencias de esas relaciones o situaciones jurídicas que ya se habían constituido bajo el amparo de la ley anterior. Es decir, tenemos una situación, una relación jurídica constituida bajo el amparo de una ley, que luego es derogada y es sustituida por otra, ¿sí? Entonces, esa nueva ley, dice el artículo 7, se aplica con efecto inmediato a las consecuencias de esa relación o situación jurídica que ya estaba vigente al momento, que ya había nacido, perdón, al momento de la entrada en vigencia. ¿Qué es una consecuencia? Bueno, la consecuencia son todos los efectos, tanto de hecho como de derecho, que reconocen como causa a la situación o a la relación jurídica existente. Por ejemplo, vamos a este contrato de locación que yo tengo con el dueño de mi departamento. Yo tengo una causa fuente, que es la relación jurídica, contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler produce efectos diariamente. Él diariamente debe respetar el uso y goce pacífico que yo tengo de la cosa, ¿sí? No puede venir a meterse acá, porque esta es mi casa. Y a su vez, diariamente, a mí se me genera la obligación que pago mensualmente de pagar el alquiler. Esos son efectos, son consecuencias de esa relación jurídica que ya tenemos. Entonces, puede suceder que cuando nosotros hayamos celebrado el contrato de locación, hayamos establecido determinadas cláusulas con relación a, por ejemplo, el precio, el pago del alquiler, ¿sí? O el monto, digamos, o el curso de los intereses si yo caía en mora, ¿sí? Y resulta que luego se sanciona una nueva ley, luego de que nosotros celebramos el contrato a los meses, se sanciona una nueva ley que modifica alguna de estas consecuencias de la relación jurídica. Es decir, que, por ejemplo, altera el modo en el que se calculan los intereses o congela los precios de los alquileres, como ha sucedido en este país muchas veces. Entonces, en realidad, lo que hay que determinar es cómo esa nueva ley se aplica a este contrato de locación. Y en la primera aproximación que yo les daría, de acuerdo a esto que les estoy explicando del efecto inmediato, es que esa nueva ley de alquileres, por ejemplo, que congela los alquileres habitacionales, se aplica con efecto inmediato a todos los alquileres devengados con posterioridad a su entrada en vigencia. Es decir, se aplica a la consecuencia todavía no producida de la relación jurídica existente al tiempo de su entrada en vigencia. Pero no puede aplicarse esa nueva ley respecto de, por ejemplo, alquileres ya devengados con anterioridad a su entrada en vigencia, porque ahí tendríamos un conflicto con el otro principio que está contenido en el artículo 7, que en realidad es una regla de hermenéutica, que es la irretroactividad de la ley. Fíjense que el artículo dice: las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto que el propio legislador lo disponga, es decir, excepto una disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede amparar los derechos. Bueno, después lo vemos eso. ¿Esto qué significa? Que además del efecto inmediato, que es una de las reglas que contiene el artículo 7, la otra regla muy importante es que cuando intentemos aplicar con efecto inmediato la norma nueva, no tenemos que incurrir en violar la regla de la irretroactividad. ¿Qué significa la irretroactividad? Que
Una ley no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas o sobre hechos ya consumidos bajo el amparo de otra ley. Una ley no se puede aplicar respecto de hechos sucedidos con anterioridad de su entrada en vigencia. Esto se ve muy claramente en materia penal, que es a donde constituye un principio general del derecho, porque de hecho es hasta una regla de tipo hasta constitucional en el ámbito del derecho penal. La regla de nadie puede ser juzgado sino por una ley anterior, tal como lo establece la Constitución Nacional, lo que está diciendo es eso. Porque en realidad, si yo hoy desarrollo una conducta, por ejemplo, agarrar este vaso con la mano y tirar el agua y mojar a mi perro, no sé, ¿sí? Hoy esta conducta no es una conducta que se considera delito. Y resulta que mañana se sanciona una ley que describe como delito esta conducta de agarrar el vaso y tirarle agua a un animal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Que esta nueva ley que sanciona esta conducta solo puede aplicarse respecto de las conductas que se desarrollen luego de su entrada en vigencia. Porque si se aplica respecto de mí, que lo hice hoy y la ley entró en vigencia mañana, se está aplicando con efecto retroactivo y se está violando esta regla constitucional para el derecho penal que claramente establece que nadie puede ser juzgado sino en virtud de una ley anterior. Esta regla de la irretroactividad es una regla para nada nueva. En realidad ya en las institutas de Justiniano fue un pretor que hizo una recopilación del derecho romano, ya contenía esta regla de la retroactividad, que fue incorporado en casi todas las constituciones modernas del siglo XIX, en la de Estados Unidos, en la de Francia, y por supuesto en la Argentina, en el artículo 18, pero siempre referido al tema penal. Solo algunas constituciones, como la de Noruega o la de Brasil, es la que lo han también referido al tema del derecho privado. En el ámbito del derecho privado, siempre ha sido una regla que ha quedado delimitada justamente a los códigos de derecho privado, que es lo que hablábamos el otro día. Y nuestro código siempre contuvo la regla de la irretroactividad contenida, valga la redundancia, antes en el artículo 3 del Código Civil de Vélez y ahora en el artículo 7. ¿Esto qué significa? Que una nueva ley, pese a aplicarse con efecto inmediato, no puede volver con retroactividad sobre hechos ya cumplidos o sobre situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas bajo el amparo de la ley anterior. No obstante, el legislador puede disponer que una ley que está sancionando se aplique con efecto retroactivo, porque esta irretroactividad dicen todos los autores, es una regla de hermenéutica dirigida al juez. Es una regla que se le impone al juez a la hora de que el juez tiene que aplicar la ley y tiene que hacer la selección normativa. Pero no es una regla que se le impone al legislador. El legislador puede disponer que una ley que está sancionando tenga efecto retroactivo. De hecho, numerosas leyes tienen efecto retroactivo, en especial en materia fiscal. Muchas veces, ustedes habrán escuchado que incluso el Consejo Deliberante acá en Mar del Plata, cuando modifica los impuestos municipales, lo hace con retroactividad, porque en julio modifica las alícuotas o sube las tasas de impuestos municipales con retroactividad de enero. Y ahí nadie dice nada, porque está dentro de cierta razonabilidad, porque el límite a la retroactividad está establecido por la propia norma, el artículo 7, que fíjense que dice que la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y en materia fiscal, la Corte históricamente ha dicho que ese tipo de disposiciones, como abarcan periodos fiscales, es decir, años fiscales completos, no implican la violación a ninguna garantía o derecho constitucional. ¿Entienden esto? Lo doy por entendido. Bien, el problema que siempre ha tenido la ley es, que ustedes ya a esta altura se lo deben estar imaginando, es saber distinguir
cuándo estamos frente a la aplicación retroactiva de una norma y cuándo estamos frente a la aplicación inmediata de una norma. Porque a veces nos puede pasar que nos confundamos en si la norma es aplicar con efecto inmediato las nuevas leyes, podemos caer en el error de que por aplicar la nueva ley, la estemos aplicando en forma retroactiva, y no solo a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Que en pos de aplicarla en forma inmediata, lo estemos haciendo en forma retroactiva. Entonces, para poder determinar esta idea de la retroactividad y saber si estamos aplicando o no con retroactividad una norma, se han esbozado, se han reconocido legislativamente diferentes posturas a lo largo de la historia y de los diferentes ordenamientos jurídicos. Vélez, cuando redactó el Código Civil, hace 2 siglos ya atrás, adoptó la teoría que estaba en boga en ese momento, que era considerar la doctrina de los derechos adquiridos. ¿Cuál era la idea de Vélez? Vélez lo que decía en la redacción originaria del artículo 3, lo que decía era que se aplican con efecto inmediato las nuevas normas, no hay problema, a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes al tipo de toda la vigencia. Eso era igual. Ahora, no se podían aplicar si se estaba afectando un derecho adquirido. Sí se podían aplicar las nuevas normas si solo recaían sobre derechos en expectativas. Con lo cual, lo que decía Vélez era, si estamos frente a un derecho adquirido, la nueva norma no se puede aplicar, porque si se aplica, en realidad lo que estamos haciendo es una aplicación retroactiva que está prohibida por la ley. Las nuevas normas solo se pueden aplicar con efecto inmediato respecto de las meras facultades sobre los derechos en expectativa. ¿Y cómo se distinguía? Usted me va a preguntar, bueno, ¿y qué es un derecho adquirido y qué es una mera facultad o derecho en expectativa? Bueno, era bastante sencillo de entender conceptualmente, y es que se entiende por derecho adquirido a todo aquel derecho que reúne todos los presupuestos o los recaudos exigidos por la ley para su imputación a favor del sujeto en calidad de prerrogativa jurídica individualizada. Es decir, el derecho se incorpora al patrimonio de su titular porque se han reunido la totalidad de los recaudos o los presupuestos que establece la norma para que el ordenamiento les reconozca ese derecho a esa persona, a ese sujeto. Un derecho en expectativa, y ahora les voy a dar un ejemplo y no van a entender, un derecho en expectativa es un derecho que existe, pero que todavía no se han reunido la totalidad de los recaudos que establece la ley para poderle ser imputado a su titular. Están pendientes de cumplimiento algunos de esos recaudos. Entonces, si la nueva ley entra en vigencia cuando todavía están pendientes de cumplimiento esos recaudos, se trata de un derecho en expectativa, no un derecho irremediablemente adquirido. Entonces, la nueva ley, decía Vélez, se puede aplicar sin problema. Y la nueva ley no se puede aplicar respecto del derecho que se ha reunido todos los recaudos establecidos por la ley. Un ejemplo podría ser este. El sucesor a título universal, es decir, el heredero, ¿sí?, de una persona mortis causa, es decir, por causa de muerte, solo es tal, se lo puede llamar heredero cuando su causante se ha muerto. ¿Sí? Ustedes no son herederos de aquellas personas que todavía no se han muerto. Ustedes van a ser herederos el día que esas personas, cuando lo establezca la ley o el testamento, esas personas dejen de existir. En el ínterin, ustedes lo que tienen es la vocación hereditaria, sea porque lo establece la ley o bien porque han sido designados como tal en un testamento. Y mientras tanto el testamento no se revoque, ese testamento lo que a ustedes les confiere es una vocación hereditaria, y por supuesto, si se trata de un llamado legal a suceder mortis causa a una persona, esa vocación hereditaria uno la tiene. Ahora, lo que tengo es un derecho en expectativa a heredar a otra persona. Yo no voy a heredarla en tanto en cuanto esa persona no muera. ¿Sí? Entonces, hay derecho adquirido cuando se cumple la totalidad de los recaudos establecidos por la ley, que en este caso es que se muera la persona a la cual yo tengo que seguir. Hay un derecho en expectativa cuando no se han cumplido todavía todos los recaudos, esto es que la persona no ha fallecido. ¿Entienden esto? Entonces, ¿qué es lo que decía Vélez en ese supuesto? Lo que decía era, bueno,
respecto de si el derecho es adquirido, la nueva ley no se aplica. Si el derecho es un derecho de expectativa, la nueva ley se aplica porque no hay ninguna afectación al patrimonio. Esta doctrina de los derechos adquiridos, que parece ser bastante sencilla de entender, en realidad es bastante inútil para establecerla como una regla general. Muchas veces los tribunales también recurren en forma subsidiaria a esta idea de los derechos adquiridos o el derecho de expectativa, pero no puede ser la norma que guíe el resultado, porque nosotros tenemos otro sistema hoy, desde el año 1968, cuando se reformó el Código Civil. Sí. Una pregunta. En derecho adquirido, entonces, ¿puede ser relacionado a que una persona ya es capaz de derecho? ¿Tiene capacidad de derecho? Capacidad de derecho se tiene desde... No. La capacidad de derecho se adquiere con la sola existencia de la persona. Ya lo van a ver la semana que viene. La capacidad de derecho es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Eso es connatural, es de cualquier ser humano. Aún el que todavía no ha nacido, pero que ya está concebido. ¿Sí? Claro. La Entonces, capacidad de la persona por... todavía con lo que sería capacidad de hecho, capacidad de derecho. Podría estar vinculado a la capacidad de hecho, pero en realidad no. ¿Por qué te digo que no? Porque en realidad la capacidad, la incapacidad de ejercicio, como se dice ahora, en realidad está suplida por la ley a través de los representantes. ¿Sí? Entonces, en realidad, vos no podés ejercer un acto jurídico, pero lo ejerces a través de un representante. Y en realidad, todo derecho que quieras adquirir, lo adquirís a través de tu representante. ¿Sí? La idea del derecho adquirido o del derecho de expectativa está más vinculado a lo que se incorpora en forma definitiva o no a tu patrimonio en función de si has cumplido o no recaudos. Por ejemplo, no sé, si a mí me hacen una oferta de donación, el contrato de donación, como cualquier contrato, está constituido, lo que es el consentimiento contractual, está constituido por dos voluntades. ¿Sí? La reunión de ambas partes, la oferta de donación y la aceptación de la donación. Yo no soy donatario, es decir, yo no recibo en donación, en tanto y en cuanto no manifiesto o no estoy en condiciones de manifestar mi voluntad de aceptar. Hasta ese momento lo que tengo es una oferta de donación. Ahora, si por ejemplo, las donaciones sobre inmuebles hay que hacerlas en escritura pública. Si yo no voy al escribano a aceptar la donación, no soy donatario. Tengo derecho a aceptar una donación, nada más. No se incorporó a mi patrimonio ese bien, porque el contrato no está concluido todavía. Tengo un derecho en expectativa. ¿Entendés? Ahí viene más fácil el ejemplo. En materia contractual es mucho más fácil, en materia de adquirir derechos de contenido patrimonial, es más fácil de entender. Les decía, esta teoría, que de la teoría de los derechos adquiridos, es una teoría abandonada en general por la legislación moderna, porque no siempre es fácil establecer cuándo estamos frente a un derecho adquirido y cuándo a una simple expectativa, sino que además muchas leyes, de algún modo u otro, siempre terminan afectando derechos adquiridos, como si, por ejemplo, se suprimiera mañana el derecho de propiedad. Con lo cual, en realidad, como además la Constitución no protege a los derechos en función de si son expectativas o son adquiridos, es decir, la Constitución Nacional preserva el derecho de todos los habitantes sin clasificarlos. ¿Sí? No toma, lo que tiene en cuenta es su esencia, con lo cual, en realidad, este distingo es un distingo parece técnicamente fácil de comprender, pero en los hechos es un poco más complejo. Con lo cual, en general, ha sido abandonado por todas las legislaciones modernas, más allá de que muchas sentencias toman el argumento como un argumento subsidiario que a veces refuerza. Esa suerte de insuficiencia de la doctrina anterior dio paso a una nueva doctrina, que es la llamada doctrina de los hechos cumplidos. Estamos
vuelvo a lo mismo. Estamos tratando de desentrañar cuáles son las posturas o las doctrinas que se han desarrollado para poder distinguir cuándo una ley se aplica con efecto inmediato o cuándo al aplicársela con efecto inmediato se está incurriendo en la violación a la irretroactividad. ¿Se entiende esto? Bien. La insuficiencia, les decía, de la doctrina de los derechos adquiridos dio paso a una nueva doctrina llamada la doctrina de los hechos cumplidos, cuya primera formulación se le debe a dos italianos, Chironi y Abelo, que en realidad lo que decían es: la nueva ley, cuando se sanciona y entra en vigencia, solo puede afectar a los hechos que no han sido cumplidos bajo el amparo de la ley anterior. Es decir, los hechos que cronológicamente han sucedido bajo el amparo de la ley derogada quedan comprendidos, quedan alcanzados bajo el amparo de la ley derogada. Los hechos que se suceden luego de su entrada en vigencia quedan comprendidos bajo el amparo de la ley nueva. El problema es que hay ciertos hechos que se producen bajo el amparo de una ley, pero que en realidad recién producen sus efectos, sus consecuencias, bajo el amparo de la ley siguiente. Entonces, en realidad, esta es una doctrina que, como terminó desarrollada ahí, es parcialmente insuficiente, aunque lo que sí tiene la importancia de radicar, digamos, la importancia que tiene es la de clasificar a los hechos cumplidos de sus consecuencias. Entonces, fue una teoría que, si bien también resultó en sí insuficiente, fue una teoría que dio paso a que se reformulara de una manera un poco más sustanciosa, que es del modo que la tenemos legislada nosotros desde el año 1968. Borda, que fue uno de los principales redactores del anteproyecto, que luego fue la ley 7711, introdujo una modificación al sistema de la aplicación de la ley con relación al tiempo, abandonando el sistema de la doctrina de los derechos adquiridos y aplicando esta idea de los hechos cumplidos, pero en la formulación de la tercera doctrina que les quiero presentar, que es la doctrina de Rouvier. Rouvier tomó la formulación de los hechos cumplidos y la reversionó y la explicó un poco mejor, y es el sistema que nosotros tenemos desde el año 1968, porque en este punto el Código Civil y Comercial prácticamente no ha innovado, solo ha incluido una última cosita que la voy a explicar al final de la clase. El texto del artículo 7 es prácticamente una reproducción del texto del artículo 3 del Código Civil derogado, luego de ser reformado por la ley 17711. ¿Qué fue lo que hizo Rouvier? Rouvier creó un sistema coherente, estructurado sobre la base de dos pilares: la irretroactividad de la ley nueva respecto de los hechos cumplidos y la aplicación inmediata de la ley sobre las situaciones jurídicas existentes al tiempo de su entrada en vigencia. Para explicar esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto es extra tema, pero es para que ustedes entiendan. Una relación o una situación jurídica puede tener dos momentos: una faz dinámica y una faz estática. La faz dinámica es la que comprende todos los actos de constitución o creación o extinción de la relación jurídica. Es decir, cuando se alude a la faz dinámica de una situación o una relación jurídica, a lo que se está aludiendo es al momento en que nace, se constituye o se extingue esa relación jurídica. Si, por ejemplo, estamos hablando del acto jurídico matrimonio, es el día que los cónyuges van al registro civil a celebrar frente al oficial público el matrimonio. ¿Sí? Esa es una faz dinámica de la relación jurídica matrimonio. Pero luego, la relación jurídica puede tener una faz estática,
que es todas las consecuencias, todos los efectos, todo lo que sucede entre que nace y se extingue la relación jurídica, si es que la relación dura en el tiempo. Piensen nuevamente en un matrimonio que está destinado a perdurar en el tiempo. Entonces, todo lo que sucede entre todas las consecuencias que se producen desde que se celebra el matrimonio hasta que se extingue por la causal que establezca la ley que se extinga, sea por divorcio, o por muerte, o por la declaración de fallecimiento presunto, lo que fuere, ¿sí? Todo eso que sucede entre el nacimiento y la extinción es lo que se llama la faz estática de la relación jurídica. Entonces, volviendo, las leyes que gobiernan la creación o la extinción de una relación jurídica se consideran, respecto de esas leyes, hechos cumplidos a todas aquellas situaciones o relaciones jurídicas que ya nacieron o que ya se extinguieron bajo el amparo de la ley anterior. ¿Esto qué significa? Que si una nueva ley que regula de manera diferente la constitución o la extinción de una relación jurídica, de cómo se extingue o cómo nace una relación jurídica, no se puede aplicar respecto de las relaciones y las situaciones jurídicas que ya nacieron o se extinguieron, en su caso, bajo el amparo de la ley anterior. Esa faz dinámica de la relación jurídica ya se considera un hecho cumplido y por ende rige la regla de la irretroactividad. No se puede aplicar con efecto inmediato una ley que gobierna la creación o la extinción de una relación jurídica respecto de relaciones o situaciones jurídicas que ya se extinguieron o ya nacieron bajo el amparo de la ley anterior. Les pongo un ejemplo. Ya que estamos hablando del matrimonio. Si, no va a suceder, pero si sucediera que se sancionara una ley que deroga el matrimonio, la ley de matrimonio igualitario, y vuelve a restablecer el sistema de diversidad de género o de sexo para los contrayentes, esa nueva ley no podría aplicarse respecto de los matrimonios igualitarios celebrados bajo el amparo de la ley de matrimonio igualitario. Respecto de esos matrimonios ya celebrados, se consideraría la nueva ley que se trata de hechos cumplidos bajo el amparo de la ley anterior y por ende regiría el principio de la irretroactividad. Porque se trata de una ley, insisto, que gobierna la creación o el nacimiento de una relación jurídica y que no puede aplicarse respecto de las relaciones o situaciones jurídicas ya nacidas bajo el amparo de la ley anterior. Rigen el nacimiento o la extinción de las relaciones jurídicas la ley que estaba vigente al momento en que nacieron o se extinguieron. Se considera un hecho cumplido y por ende, como dice Rouvier, rige la irretroactividad. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ahora, si tenemos una situación en curso, ¿sí? Una situación jurídica, una relación jurídica que nació bajo el amparo de una ley, pero que se proyecta en el tiempo y produce diferentes efectos bajo el amparo de la ley anterior o bajo el amparo de la nueva ley, ahí la nueva ley, en todo lo que tenga que ver con la faz estática de la relación, ¿sí? Las consecuencias, los efectos, todo lo que se produce entre el nacimiento y la extinción, la nueva ley toma la relación jurídica en la situación en la que en el estado en el que se encuentra y pasa a regir todos aquellos tramos que se suceden luego de su entrada en vigencia. Y todas las consecuencias y todos los tramos que sucedieron bajo la entrada, bajo la vigencia de la ley anterior, se consideran hechos cumplidos y quedan atrapados, quedan agotados por la ley anterior. Pero para esto
hay que distinguir si se trata o no se trata de contratos. Porque si se trata de contratos y la nueva ley es una ley supletoria, y ahora voy a esto, pero quiero cerrar la idea, la nueva ley supletoria en principio no se aplica, ni siquiera a los nuevos tramos de la relación jurídica. Volvemos a esto. Tenemos la relación jurídica nacida bajo el amparo de la ley anterior. Un matrimonio que tiene una regulación, por ejemplo, en cuanto a lo que es su régimen jurídico patrimonial. ¿Sí? El Código Civil y Comercial, les cuento, trajo una modificación con relación al código anterior, que es que los cónyuges, al momento de celebrar el matrimonio, o bien en forma periódica, pueden optar por el régimen de comunidad de bienes, lo que se llama la ganancialidad, o bien pueden optar por un régimen de separación de patrimonios. ¿Sí? Ustedes saben, el régimen de la ganancialidad implica que todos los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del matrimonio, todos los derechos adquiridos a título oneroso durante la vigencia del matrimonio, se los considera gananciales. Esto significa que al momento de la extinción del matrimonio, va a haber que repartirlos en partes iguales luego de pagar las deudas. ¿Sí? El régimen de separación de bienes, el régimen de separación patrimonial que les propone el nuevo código a los cónyuges, es que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Incluso lo que hemos adquirido luego de entrada en vigencia, luego de celebrado el matrimonio, más allá de que hay un montón de deberes que son comunes y que en forma común debemos aportar, en especial todo lo que tenga que ver con el sostenimiento de la familia. Este es un régimen en el cual se puede optar. Pero este régimen en el cual se puede optar, en principio, se les aplicaría respecto a los matrimonios celebrados luego de la entrada en vigencia del código. Lo que pasa es que además el código contiene una norma que les permite a los matrimonios que se celebraron antes la opción de justamente optar por el nuevo régimen respecto de los bienes que adquieren con posterioridad. No pueden volver con retroactividad respecto a los bienes que ya eran gananciales antes. No pueden convertir los bienes gananciales en bienes individuales o separados ahora. Pero sí pueden, los nuevos bienes que se incorporan al matrimonio, pueden optar por hacer un régimen de separación de bienes. ¿Esto qué indica? Que el nuevo código toma al régimen jurídico patrimonial del matrimonio celebrado con anterioridad de su entrada en vigencia y les permite esta opción. Ustedes pueden, a los nuevos bienes, darles un destino diferente al de la ganancialidad. Disculpe, una consulta. ¿Esto ya estaría incorporado después del matrimonio actual, digamos? ¿Ya estaría estipulado en este caso? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? Claro, que después que la persona se casa, digamos, ya estaría estipulado de que cada uno corresponde. Cuando uno se casa, al momento de celebrar el matrimonio, cuando uno se casa, tiene que optar por el régimen. Si no opta por el régimen residual es el régimen de la ganancialidad. Si es un matrimonio celebrado con anterioridad al 1 de agosto del año 2015, que es cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, los cónyuges pueden, respecto a los nuevos bienes que ingresan a título oneroso, pueden darles el sistema de separación de patrimonios para los nuevos bienes. ¿Se entiende? Pregunta, sí. O sea que sí o sí hay que avisar que uno quiere optar por esto en el momento del casamiento, pues si no se da por decantación de que es de ganancial. Exactamente, exactamente. Ahora, profe, ¿esto cuándo entró en vigencia? El Código Civil y Comercial el 1 de agosto del año 2015. ¿A partir del 2015 es esto de los bienes? Sí. Profe, y si no estás casado por ley y ponele que no estás se aplica el régimen conviviendo, jurídico del matrimonio. no se aplica ninguna. No, porque no es, porque, a ver. Aunque seas cónyuge y no estés casado oficialmente. No sos cónyuge si no estás casado. Sos conviviente. Listo. Ese es el tema. No se aplica ninguna. Acá, claro, lo que antiguamente se llamaba con un término espantoso que era el concubinato. Hoy se llama régimen de convivencia, que incluso está legislado específicamente. El código tiene un régimen sobre
Toda una regulación sobre la convivencia. Al concubinato también corresponderían los derechos, digamos, ¿no? Adquiridos después de una cierta cantidad. Pero no son los de cónyuge. Ah, son una parte. Son otros. Son otros. Ah, perfecto. Bien. Son parecidos, pero son otros. Acá usted tiene que tener presente, chicos. Ya que entiendo que esto justo, traje un caso, un ejemplo que tiene algunas cositas. Pero... Disculpe, le pregunté, pero era curiosidad. No, está perfecto, está perfecto. ¿Por qué espantoso, profe? No, espantoso no. Difícil. Espantoso en el sentido de, bueno, justo que moviliza, que pregunta, porque todos tenemos situaciones que nos generan inquietudes sobre esto. Me refiero a lo Cuando el matrimonio siguiente. está celebrado con muchos años de anticipación y se puede hacer esto de separación de bienes. Los nuevos bienes. Los nuevos bienes, no los anteriores. ¿Ante escribano se hace esto? Sí. Pero los nuevos bienes. Los nuevos, sí, a partir del momento que se celebre esto. Los nuevos bienes que se adquieren, un matrimonio que está celebrado con anterioridad al 2015 puede optar por el régimen de separación de bienes, pero respecto de los nuevos bienes. Ajá. ¿Sí? Bárbaro, gracias. No los anteriores. Pero los contratos, perdón, una pregunta. Los contratos, por ejemplo, si hay una separación en el medio y todavía la división de bienes no existe, esos contratos, ¿sí?, de separación de bienes, se siguen aumentando. ¿A quién le corresponde el capital? ¿A la sociedad o al divorcio? Es una pregunta... pues estamos hablando de contratos. Primero que se va de tema, para arrancar. Segunda cuestión, tendría que hacerte yo muchas preguntas para poder encauzar tu respuesta. Claro, porque los contratos de matrimonio llevan antes del 2015 hasta el día de hoy, son 30 años de matrimonio, supongamos, como en este caso. ¿Pero qué es un contrato de matrimonio? El matrimonio no es un contrato. ¿El matrimonio cuando se firma antes del registro civil no es un contrato? No. Alguna teoría dice que es un contrato, pero en realidad es un acto jurídico a secas, que se llama matrimonio. No es un contrato. Está bien. Entonces no se dice que es un contrato la unión de dos personas ante un registro civil. No. Ah, perfecto. Me va quedando más claro para poder separarlo de que uno cuando adquiere el bienes gananciales durante ese matrimonio, ¿pasa a ser un contrato también o no? Pues estamos hablando acerca de los bienes gananciales, estamos hablando de los... No. A ver, hago una digresión. Respecto a lo que serían los contratos. Pará. Sí. Le voy a responder a Claudia algo que está fuera de tema. Vamos a entender esto, Claudia. Perdón, que creí que lo estaba dentro. No me molesta. Yo para que luego no nos enrosquemos con el tema. Lo que le voy a explicar a Claudia ahora está fuera del tema de lo que estamos hablando. Un matrimonio es un acto jurídico que se celebra, es la unión de dos personas que se celebra ante el oficial público del registro civil. Sí. El matrimonio, luego, tiene, entre tantos efectos que produce esa celebración del matrimonio, lo que produce es un régimen patrimonial. ¿Sí? Ajá. Existe un capítulo en el código que es el régimen jurídico patrimonial del matrimonio. ¿Sí? ¿Cuáles son los vínculos que tienen entre los cónyuges y los cónyuges con relación a terceros respecto de los bienes que se adquieren durante la vigencia de la sociedad conyugal? La sociedad conyugal no es un contrato, no es una persona jurídica, es solo un régimen jurídico de cómo se tratan los bienes que se adquieren a título oneroso y a título gratuito durante el matrimonio. El régimen de la ganancialidad, que es el régimen residual, lo que propone es que todos los bienes adquiridos a título gratuito durante la vigencia del matrimonio son bienes propios, que pertenecen a cada uno de los cónyuges. Es decir, todo lo que vos recibís por herencia o por donación es propio de cada uno de los cónyuges. No es ganancial. Y los bienes son gananciales, todos aquellos adquiridos a título oneroso, se los presume a todos los que son adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. Es decir, ¿y la sociedad conyugal desde cuándo está vigente? Desde que se celebra el matrimonio hasta que se extingue, hasta que se disuelve el matrimonio. Por ejemplo, por divorcio. ¿Sí? Todos los bienes adquiridos a título patrimonial no significa que sean de los dos. Significa que
el cónyuge que lo compró es el dueño, y el otro tiene un derecho a recompensa, ¿sí? Un derecho a recompensa, luego de pagadas las deudas, a llevarse la mitad del valor. ¿Se entiende esto? No es que es dueño de la mitad de los bienes. El cónyuge que no lo compró no es dueño. El cónyuge que no lo compró tiene un derecho a la mitad del bien ganancial, luego de disuelta la sociedad conyugal. ¿Está claro esto? Sí, porque pregunto, porque normalmente cuando se va al juzgado y se hace la separación, normalmente cuando se habla en sentencias, se habla de contratos, por eso lo hablé. Cuando se habla de contrato entre las dos partes, se dice... Contrato, no. Lo que se habla en las sentencias es de los convenios de liquidación de sociedad conyugal. Que uno puede, luego una vez que vos estás en tren de divorciarte, que metés la demanda de divorcio, podés perfectamente acordar de la manera que a vos se te antoje cómo liquidar los bienes de la sociedad conyugal. La ley a vos lo que te da es que todo lo adquirido, o sea, en el régimen de la ganancialidad, todo lo adquirido a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal, vos tenés derecho a la mitad, a la recompensa del valor, de la mitad del valor de todos los bienes. ¿Sí? Ahora, esto no significa que vos no puedas celebrar un convenio de liquidación en el que renuncies y te lleves el 30% o no te lleves nada, porque finalmente es patrimonio, es dinero y es un derecho absolutamente renunciable. Perfecto. Entonces, las sentencias lo que tienen es que reconocen los convenios de liquidación de la sociedad conyugal, que pueden ser ajustadas o no a lo que dice la ley. Perfectamente pueden no estar ajustadas a lo que dice la ley. La ley te da la posibilidad de reclamar la mitad. Ahora, si vos te pones de acuerdo con tu cónyuge y tu cónyuge te regala todo el patrimonio, la ley no te impide eso. O vos querés regalar todo tu patrimonio, la ley no te lo impide. ¿Se entiende esto? A eso sí tiene que ver con... ese convenio sí tiene una naturaleza contractual. A eso me refería. Que los convenios contractuales en relación a una separación de bienes gananciales, ahí formaría ser parte de un contrato entre ambas partes. Es que es un contrato, claramente, es un contrato, sí, por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver con el tema con el tema que estamos hablando. Es decir, nada que ver en este sentido. En este sentido, te digo. Sí, por supuesto, es un tema que yo traje a colación, pero no es un tema que tenga el conflicto de la ley intertemporal. Es decir, no es un conflicto de aplicación de la ley con relación al tiempo. Porque en realidad, cuando vos liquidás la sociedad conyugal, siempre pudiste liquidarla bajo el amparo de esta ley o del amparo de la ley anterior, la pudiste liquidar de la manera que se te antojó. Porque es un derecho patrimonial que puedes perfectamente renunciar. Está bien. ¿Sí? Perdón, profe. En el caso, por ejemplo, de un divorcio en el que no se hayan hecho división de bienes, ¿se aplica la retroactividad de la ley? ¿Puede reclamar el cónyuge? Cónyuge, no tiene... por favor, la palabra no tiene U, es cónyuge. Es un concepto jurídico, no es cónyuge. Es un error muy común, pero es G, cónyuge. Bien, ahora sí, discúlpame. ¿Qué me decías? En el caso de un divorcio en el que no se hayan hecho la división de bienes, después del divorcio, ¿se puede reclamar? La liquidación de la sociedad conyugal, sí, por supuesto. Sí, hay un plazo de prescripción, pero sí. No, en realidad creo que ahí, mientras subsiste la indivisión comunitaria, no corre la prescripción. Bueno, ahí tengo una duda sobre eso, me parece que no. Pero sí, por supuesto, que se puede reclamar. Obvio, bajo el amparo de la ley que corresponda. Si tenías un matrimonio celebrado bajo el amparo del Código Civil y no optaste luego por un régimen de separación de patrimonios, se trata de un hecho, de una ley que gobierna un hecho de una situación jurídica en curso, ¿sí? Y que considera hechos cumplidos a los sucedidos bajo el amparo de la ley anterior. Es decir, acá, volviendo al tema, chicos, porque si no nos vamos del tema, no hagamos consultas personales. Cuando tenemos una ley nueva que gobierna un aspecto dinámico de la relación jurídica, esto es, la creación
o la extinción de una relación jurídica, la nueva ley solo se aplica a las creaciones o extinciones que se producen luego de su entrada en vigencia. No puede aplicarse con retroactividad a la creación o a la extinción de la relación jurídica ya sucedida bajo el amparo de la ley anterior, porque eso se considera un hecho cumplido, y recuerdan que uno de los pilares de Rouvier es la irretroactividad respecto de los hechos cumplidos. Y se trata de una norma que regula la faz dinámica de la relación jurídica. Esto significa todas las consecuencias y todos los efectos que se producen entre el nacimiento y la extinción de la relación jurídica, se consideran hechos cumplidos y por ende no se puede aplicar la nueva ley todas aquellas consecuencias que se produjeron, que se consumieron bajo el amparo de la ley anterior. Y no se consideran hechos cumplidos y por ende se puede aplicar con efecto inmediato la nueva ley respecto a aquellas consecuencias que se producen luego de su entrada en vigencia. Es el ejemplo que yo les daba hoy de los alquileres. ¿Sí? Si yo tengo un contrato de alquiler celebrado en enero del 2020 y en mayo del 2020 sale una ley que congela los alquileres, ese congelamiento de alquileres se aplica respecto de los cánones locativos de los alquileres posteriores a la entrada en vigencia de esa ley. Es decir, a los que se devengan con posterioridad. No va con retroactividad respecto del alquiler de enero. No se congela el alquiler de enero. ¿Se entiende esto? Porque de esa manera, si fuera así, está volviendo con retroactividad sobre un hecho ya cumplido bajo el amparo de la ley anterior. Entonces, la nueva ley se aplica respecto de las consecuencias todavía no sucedidas. Es como dicen todos los autores, la nueva ley toma la relación o situación jurídica que está en curso de ejecución cuando entra en vigencia y la abraza respecto de aquellos tramos que todavía no se han cumplido. Porque respecto de los tramos que ya se cumplieron bajo el amparo de la ley anterior, se consideran hechos cumplidos, respecto de los cuales la nueva ley no se puede aplicar. Porque si lo hace, está violando la regla de la irretroactividad. Consulta, profesor. Digamos, a ver si terminé de entender, como para simplificarme la idea. Es muy a ver si... complejo el tema, Quiero que entiendan que es un tema complejo. Pero digo, si podemos tratar de hechos cumplidos y hablar de aspectos dinámicos y ley antigua, y podemos englobar en aspectos, digamos, no dinámicos, sino estáticos, aplicación de nueva ley de forma inmediata, ¿se puede englobar de esa manera, digamos, o ya estaría incurriendo en un error porque no está lineal? No, estás incurriendo en un error. ¿Por qué te decís que estás incurriendo en un error? Porque vos tenés que distinguir dos situaciones que se entrecruzan. Una es distinguir el tipo de ley, qué aspecto de la relación jurídica regula la nueva ley. La nueva ley puede regular o bien solo un aspecto estático de la relación, por ejemplo, los cánones locativos, o la nueva ley puede regular un aspecto dinámico de la relación, es decir, establecer recaudos de cómo se constituye una relación jurídica. ¿Sí? Entonces, si se trata de una ley que gobierna la creación, o sea, un aspecto dinámico, la creación de una relación jurídica, esa nueva ley, respecto de esa nueva ley, se consideran hechos cumplidos las relaciones y situaciones jurídicas nacidas bajo el amparo de la ley anterior. Y no puede volver con retroactividad. Es lo que yo te decía, lo que yo decía hoy de si hoy se sancionara la ley que deroga el matrimonio igualitario. No anula todos los matrimonios igualitarios celebrados bajo el amparo de la ley del matrimonio igualitario. Lo que hace es impedir que se celebren nuevos matrimonios igualitarios. ¿Sí? Se considera un hecho cumplido. ¿Está claro? Ahora, sí. Por ejemplo, tenemos esta ley que deroga el matrimonio igualitario, ¿sí? Y resulta que hay dos personas del mismo sexo que habían sacado el turno para ir a casarse, pero todavía no se habían casado.
porque se tenían fecha para dentro de 20 días, la nueva ley se aplica con efecto inmediato. Porque en realidad la relación jurídica todavía no nació, estaba en curso de nacer, pero no nació. Perfecto, sí. Esto se ve muy claro, yo siempre doy el mismo ejemplo, porque aparte es un ejemplo bastante fácil de entender. Ustedes saben, hay toda una cuestión bastante compleja con lo que es la preservación del medio ambiente, con relación a los tanques de las estaciones de servicio. ¿Y qué pasa con las estaciones de servicio viejas con los tanques subterráneos que están ahí? No solo hay que vaciarlos, sino que además hay que hacer un tratamiento que es tremendamente costoso de limpieza para evitar, de limpieza y de sellado, para evitar, aun cuando los hayan retirado, porque hay que tratar el suelo de una manera determinada, porque los gases quedan contaminando las napas de las aguas durante muchas décadas. Entonces hay que hacer un tratamiento de limpieza y de sellado del terreno que es realmente muy costoso. La manera en la que se trata esos retiros de tanques ha ido cambiando la regulación a medida que se han hecho nuevos estudios y ha ido evolucionando la industria con relación al tratamiento de esos suelos, ¿sí? Entonces, es un caso que se dio acá en Mar del Plata, un gimnasio que se había construido, se había edificado cumpliendo con todas las normas relativas a la limpieza del terreno, porque se había edificado sobre lo que había sido una vieja estación de servicio, pero resulta que no había terminado, no tenía el final de obra y no había obtenido la habilitación municipal para funcionar como gimnasio, ¿sí? Cuando cambia la legislación local y exige nuevos recaudos de cómo debía limpiarse el terreno. La gente que había instalado el gimnasio, que ya lo tenía instalado, tenía las máquinas incluso adentro, lo único que estaba esperando era la última firma y ponía a funcionar el gimnasio, para poder cumplir con ese tratamiento que ahora la nueva ley le exigía, tenía que tirar abajo el gimnasio y empezar otra vez. Porque había que agujerear todo el subsuelo otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que se resolvió? El gimnasio se habilitó finalmente, porque lo que se dijo, si bien es cierto que se trata de una ley que regula la creación de una relación jurídica nueva, lo cierto es que usted fue cumpliendo en ese curso, en ese íter, ciertos pasos que se fueron sellando como compuertas. Y se consideran hechos cumplidos, aún respecto del curso de esa constitución de relación jurídica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como, esto se ve mucho los estoy complicando con los ejemplos, pero son ejemplos, me parece que claros, se ve mucho con las sucesivas normas que van dictando en especial la IGJ, que es la Inspección General de Justicia de la Nación, en lo que es la regulación de las personas jurídicas. Van dictándose nuevas normas en forma continua, siempre de cuáles son los nuevos recaudos que se le exigen a las personas jurídicas para constituirse, y a veces se engancha que las nuevas resoluciones se entran en vigencia en un íter constitutivo de una persona jurídica. Entonces, lo que se analiza es si la nueva normativa exige recaudos que ya están cumplidos bajo el amparo de la ley anterior, o si exige recaudos que están todavía en curso, es decir, si se han sellado o no se han sellado estas compuertas y estos pasos. Si no se han sellado estas compuertas, la nueva ley se puede aplicar perfectamente. Y si estamos, entonces, con lo cual, ya te expliqué que estamos hablando de leyes que gobiernan, aspectos dinámicos, que se aplican no solo respecto del aspecto dinámico en sí, sino del curso del aspecto dinámico. ¿Se entiende? Pero a su vez, tenemos leyes que gobiernan aspectos estáticos, leyes que gobiernan solo consecuencias de relaciones jurídicas y no regulan ni el nacimiento ni la extinción de la persona, de la relación jurídica. Entonces ahí lo que hay que distinguir es si el hecho ha sido cumplido o no bajo el amparo de la ley anterior. Es lo único que hay que saber. ¿Se entiende? Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí.
Yo tengo unas dudas con la última parte del artículo 7º, que dice las nuevas leyes supletorias no son aplicables. Bueno, ahí voy. Termino, necesito tomar agua. Ahí voy a este tema, pero necesito ir a la canilla a buscar agua. Denme 20 segundos. Esto que les estoy diciendo del efecto inmediato tiene que ver tiene una observación que es la que me realiza Adam, ¿no? Bien. ¿Cuál es la observación? Porque yo les dije, ojo, que las nuevas leyes se aplican con efecto inmediato a las consecuencias de relaciones o situaciones jurídicas en curso de su ejecución, salvo que se traten de contratos. ¿Por qué? Porque, como bien señala el compañero, el artículo 7, en la última parte, dice, quiero leerlo textual, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en cursos de ejecución. Ustedes ya vieron la clasificación de las leyes, ¿no es cierto? ¿Vieron la ley? ¿Fuente? ¿No vieron la doctora Bonadíes la semana pasada de eso? Sí, ya lo vimos. Bien, perfecto. Habrán visto en la clasificación de las leyes que existen las leyes imperativas y las leyes supletorias. Todas las leyes son obligatorias, ¿sí? Pero hay leyes que tienen un plus de obligatoriedad porque son leyes que no pueden ser dejadas de lado por las partes en sus actos jurídicos. Es decir, los actos, así como yo les decía hoy, los cónyuges pueden pactar otra cosa, que no sea lo que establece la ley, en realidad hay leyes que no le permiten a los particulares dejarlas de lado cuando celebran sus actos jurídicos. Esas leyes son leyes imperativas. En cambio, las leyes supletorias son las leyes que los particulares, cuando celebran actos jurídicos, pueden dejarlas de lado, porque lo que hacen es suplir su voluntad en caso de silencio. Es decir, están previstas por el legislador para aquellos casos en los que no han regulado nada al momento de celebrar el acto jurídico, entonces integran el acto jurídico como si fueran una cláusula más del acto jurídico. Ejemplo más bobo es el del domicilio de pago. Es muy común que cuando uno celebra un contrato establezca cuál es el domicilio de pago del deudor. Es decir, a dónde debe ir el deudor a pagar. Ahora, si el contrato no dice nada, la ley establece una solución, porque si no dijera nada y la ley no estableciera ninguna solución, no habría lugar de pago. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Bueno, en todos aquellos supuestos en los que no se haya previsto cuál es el lugar de pago, se entiende que el lugar de pago es el domicilio del deudor. Esa ley es una ley supletoria porque la ley implica que puede ser dejado de lado por las partes al momento de celebrar el contrato. De alguna manera, las leyes supletorias están muy vinculadas a los contratos y regulan lo que vamos a ver medio al final de la materia, lo que se llaman los elementos naturales del acto jurídico. Entonces, si lo que tenemos es una nueva ley que es supletoria, el propio artículo 7 establece una excepción al efecto inmediato. ¿Y qué dice? No se aplican con efecto inmediato, sino que se produce lo que se llama la ultraactividad de la ley, o lo que también se lo denomina el efecto diferido de la ley. ¿Y qué significa? Que cuando se trata de una nueva ley supletoria que regula un aspecto dinámico de un contrato que se celebró bajo el amparo de la ley anterior y que estaba sometida a otra ley supletoria, esta nueva ley no se aplica a ese contrato, porque si se aplica a ese contrato, lo que se está haciendo es modificar la ley supletoria que las partes tuvieron en cuenta al momento de celebrar ese contrato. Es decir, si partimos de la idea de que la ley supletoria lo que hace es suplir la voluntad de las partes en todo aquello que no se han manifestado e integra la voluntad de las partes, si yo aplico la nueva ley supletoria modificando el contenido de la anterior, lo que estoy es modificando la expresión de voluntad de las partes. Y lo cierto es que tenemos un pilar
sobre el cual se asienta nuestro código y la Constitución, que es la autonomía de la voluntad. Entonces, lo que establece esa excepción al efecto inmediato, en cuanto a lo que es el derecho supletorio y a los contratos en curso de ejecución, es en definitiva respetar el dogma de la autonomía de la voluntad. Ahora, y esta es la única modificación que tiene el Código Civil y Comercial con relación al Código derogado. Finalmente dice, en el último parágrafo del artículo 7, dice, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. ¿Esto qué significa? Que si se trata de una norma supletoria que se aplica a un contrato, pero resulta que ese contrato es un contrato de consumo, es decir, es un contrato celebrado entre un proveedor y un consumidor, si la nueva ley es más favorable que la ley derogada, se aplica esa nueva ley de alguna manera volviendo a la regla general del efecto inmediato. Es decir, es una excepción a la excepción, que la convierte nuevamente en regla. ¿Se entiende esto? Profe, ¿pero no la convierte en retroactiva eso? No. No, es aplicación inmediata. Vos pensás, por ejemplo... Es lo que decía de no confundir las cosas, que se puede llegar a confundir. ¿Cómo? No escuché. No, que yo planteaba que justamente se podían llegar a confundir las dos instancias. Claro, exacto, exacto. Vos pensás, el ejemplo de este sería el siguiente supuesto. A ver. Porque es difícil encontrar normas supletorias en el ámbito del derecho del consumidor porque las normas de derecho del consumidor son normas de orden público. Pero bueno, no sé, piensen ustedes en una... no hace mucho salió una comunicación del Banco Central que modificó las tasas de intereses en las tarjetas de crédito. Y las limitó, creo que a 43% mensual. ¿Esto qué significa? Que toda la deuda que uno genera a partir de la entrada en una tarjeta de crédito, a partir de la entrada en vigencia de esa comunicación, está alcanzada por ese 43%. ¿Sí? Y la ley que estaba vigente antes, o sea, la deuda anterior quedaba abarcada por la deuda anterior quedaba abarcada por la ley anterior. Si uno considerase que esa norma es una norma supletoria, cosa que no lo es, porque no lo es, pero si uno considerase que fuera una norma supletoria y estuviésemos frente a un contrato común y silvestre, esa nueva norma no se podría aplicar. Pero resulta que el consumidor de una tarjeta de crédito se lo considera justamente un sujeto abarcado por la Ley de Defensa del Consumidor. Razón por la cual, si se trata de una nueva norma supletoria que regula de una norma más favorable, de una manera más favorable al consumidor, no se aplica esa norma supletoria que estaba vigente al momento de celebrar el contrato, sino que se aplica la norma supletoria porque además rige un principio que se ha dado a llamar indubio pro consumidor. Todo lo que sea consumidor, todo lo que sea derecho del consumidor de bienes y servicios, cuando uno tiene que hacer una selección normativa o cuando uno tiene que hacer una selección de interpretación contractual, siempre tiene que inclinarse por la que es más favorable al consumidor. De allí esta solución. De todos modos, es una solución que es un poco difícil a veces de encontrar en la ley porque, insisto, la ley 24240, que es la ley que regula los derechos de los consumidores de bienes y servicios, en general contiene normas de orden público y por ende imperativas que jamás podrían calificarse de supletorias. Hay algunas, pero en general no lo son. Rentas y municipal. ¿Cómo queda, por ejemplo? Porque rentas cuando, por ejemplo, cada 5 años, ¿sí? Existe una deuda y luego cuando vence al año siguiente, vence el año viejo que queda. ¿Eso sería supletorio o no, por ejemplo? No, el derecho no. El derecho público fiscal no es derecho supletorio. Público fiscal. El derecho supletorio no, Claudia. El derecho supletorio es el derecho que rige los contratos entre los particulares. Ah, lo entendí ahora. No es derecho, o sea, es muy importante esto. Está bien la pregunta que me haces porque quiero remarcar esto. La distinción entre norma supletoria y norma imperativa es
importantísima que ustedes la entiendan. Es importantísima. No solo a los efectos de comprender cómo se aplican estos principios que estamos hablando del artículo 7, sino que además es muy importante a los efectos de, incluso, de establecer nulidades, inoponibilidades, ineficacias, o a los efectos de saber si un particular puede dejarlas de lado o no dejarlas de lado al momento de celebrar un acto jurídico. Es muy importante eso. Gracias, profesor. Bueno, el tema está terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer que les resuma un cierre de esto? Tengan en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta lo siguiente. El sistema es así. Existe un principio que es el efecto inmediato. Las leyes se aplican con efecto inmediato. No solo a las relaciones jurídicas que nacen luego de la entrada en vigencia de la ley, sino que se aplican además a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas en curso de su ejecución. La nueva ley toma a la relación jurídica en la situación en la que se encuentra y pasa a regir los tramos que continúan por delante. Y no se aplica respecto de los anteriores, porque si se aplicara respecto a los anteriores se considera un hecho cumplido y se incurre en la violación al segundo principio, que es el de la irretroactividad. La irretroactividad implica que la ley no puede aplicarse con efecto retroactivo respecto de lo que se consideran hechos cumplidos. ¿Y qué se consideran hechos cumplidos? A, el nacimiento o la extinción de una relación jurídica sucedida bajo el amparo de la ley anterior, o a las consecuencias ya producidas bajo el amparo de la ley anterior. Esta situación no se aplica respecto de los contratos cuando estamos frente a normas de derecho supletorio. En el derecho supletorio se produce lo que se llama el efecto diferido o la ultraactividad de la ley. Las normas de derecho supletorio no se aplican con efecto inmediato a los contratos en curso de ejecución, sino que supervive la norma supletoria que estaba vigente al momento de celebrar ese contrato, salvo que se trate de una norma supletoria de defensa de los derechos de los consumidores y la nueva norma sea más favorable a la derogada, en cuyo caso se aplicará una norma. ¿Sí? Bueno, ¿dejamos acá, chicos? ¿Vamos? Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Recuerden que mañana no hay clase, sí tienen clase el jueves con la escribana Garate y el martes con la doctora Pérez. Profesor, ¿Sí? Yo tenía una duda, no es de esta unidad, de la unidad pasada. No me había quedado bien el concepto de los fallos plenarios. No sé si me lo puede explicar. Sí, por supuesto. Voy acá. Las fuentes del derecho pueden clasificarse en fuentes formales o en fuentes materiales, ¿no? Las fuentes formales son aquellas que están dotadas de alguna autoridad y implica que el juez al aplicarlas, en principio es inexorable su aplicación, salvo que declare su inaplicabilidad por alguna situación. Las fuentes materiales no están dotadas de autoridad, no son obligatorias para el juez, sin perjuicio de que muchas veces son de una enorme utilidad para que el juez establezca cuál es la selección normativa o cuáles son las consecuencias de la ley que decide aplicar. Dentro de las fuentes materiales se encuentra la jurisprudencia. Las jurisprudencias son los precedentes jurisprudenciales, es decir, las sentencias que han dictado otros tribunales en asuntos análogos o en asuntos similares y que, por haber resuelto una situación similar, son de una enorme utilidad al juez al momento de resolver el caso que tiene frente a su escritorio. La jurisprudencia, por definición, no es obligatoria, porque un juez puede perfectamente resolver de una manera diferente a como lo hace el juez vecino, ¿sí? Porque entiende que el criterio es otro a aplicar. Ahora,
Se da una situación muy particular en el artículo 37, inciso E, creo que es, o F, de la ley 5177 del Código de la Provincia de Buenos Aires, que es la jurisprudencia plenaria. La jurisprudencia plenaria es la jurisprudencia que emite el Tribunal de Alzada en pleno, en su totalidad. Vamos a entenderlo de esta manera. En Mar del Plata, por ejemplo, existen 16 juzgados civiles y comerciales de primera instancia y una única cámara de alzada o de apelación que justamente revisa las sentencias de esos 16 juzgados civiles y comerciales. La Cámara de Apelaciones está integrada por 3 salas, de 2 jueces cada una, y un séptimo juez que funciona de pivot en caso de desempate o de que se desintegre la sala, por ejemplo, por una recusación o una excusación. Puede suceder que de los 16 juzgados, ante una situación puntual, resuelvan de manera diferente. Que los litigantes lleguen a la Cámara y cuando lleguen a la Cámara por vía de apelación, se encuentren con que la sala 1 resuelve de una manera, la sala 2 resuelve de otra manera y la sala 3 resuelve de otra manera. Esto claramente atenta contra la seguridad jurídica del litigante, porque resultaría que, en función de cuál ha sido el juzgado y luego la suerte del sorteo que se hace de la sala que te toca, cuál va a ser la solución que vas a encontrar. Entonces, cuando hay sentencias contradictorias entre las salas de un mismo tribunal, a instancia de parte o a instancia de los propios jueces, puede llamarse al dictado una sentencia plenaria. ¿Esto qué significa? Que el caso no lo va a resolver los 2 jueces que le tocaron en suerte, sino que lo van a resolver todos los jueces, o sea, los 7 jueces que integran el tribunal. Y van a tratar de establecer una mayoría de opiniones, es decir, quién va a convencer a quién de cuál es la mejor solución al caso. Una vez que se obtenga la mayoría, es una mayoría simple, es decir, si son 7 jueces con 4 jueces que opinen igual, hay una sentencia plenaria de mayoría, esa sentencia va a ser obligatoria, la solución de esa sentencia va a ser obligatoria a todos los casos análogos que se presenten con posterioridad en los 16 juzgados civiles y comerciales del Departamento Judicial de Mar del Plata, como así también respecto de los 7 jueces de la propia Cámara, aun cuando estuvieran en desacuerdo. Entonces, en ese caso, la jurisprudencia deja de ser una fuente material y pasa a ser una fuente formal, acotada a el departamento judicial en el cual fue dictada. No es obligatoria para otro departamento judicial. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? De eso mismo, profe, me quedó una duda. Lo que ¿Sí? se resuelve no es una cuestión, digamos, dentro de los casos, sino se resuelve directamente la sentencia final de todos los casos. Lo que se le da es la solución final a todos los casos iguales. Es decir, es muy común esto, aunque muy opinable, pero es muy común en materia de intereses verlo. Nosotros en Mar del Plata tuvimos durante mucho tiempo un plenario que era Banco de la Barría con pena, se llamaba la causa, aunque fue dictada, un plenario que establecía que por toda deuda, sin importar cuál fuera la relación jurídica en la cual se sustentaba la deuda, es decir, cuál era la causa fuente de esa deuda, por cualquier deuda no podía cobrarse más del 24% anual de intereses por todo concepto. No importaba si se trataba de una deuda bancaria, una deuda de una compañía aseguradora, una deuda de un pagaré, una deuda, no importaba, de un daño y perjuicio, no importaba. El límite era siempre el 24% anual. Entonces, se había obtenido esa decisión en una sentencia plenaria en la que los jueces de ese momento habían votado, que no son los jueces actuales en general, digamos que uno solo de esos jueces, habían votado que ese tope de intereses para toda deuda. Entonces, todas las deudas que se reclamaban judicialmente en Mar del Plata tenían como tope el 24%. Era como una suerte de norma general, si se quiere. Fue luego dejado de lado
fue finalmente derogado ese plenario, por otro le llamó Metz con Citibank, que es muy interesante toda la discusión que hay en Metz. Si algún día lo quieren buscar, búsquenlo en la página de la Corte, Metz con Z, M-E-T-Z, Fernando, con Citibank, sobre toda la discusión de lo que es la jurisprudencia plenaria. Es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no tiene que ver también con la interpretación, digamos, que hagan los jueces sobre el caso en particular de cómo aplicar la ley? Porque pienso en la jurisprudencia, en el stare decisis y, digamos, todo lo que tiene que ver con el manejo de los jueces de cambiar esa jurisprudencia y lo que puede afectar a las reglas de seguridad jurídica que se pueden imponer hasta el momento en un cambio, digamos, de esas reglas o una lectura diferente a las normas que se vienen aplicando, cómo se vienen resolviendo, digamos, mejor dicho, casos anteriores. Es una situación, sí. La situación de la jurisprudencia plenaria es una cosa absolutamente excepcional, porque en realidad los jueces no dictan normas generales. Y si vos te pones a pensar, este ejemplo que yo acabo de dar de los intereses que estuvo vigente durante 15 años en Mar del Plata, finalmente era una norma general, ¿sí?, que establecía tope de intereses a cualquier deuda, propia en realidad de un legislador y no de un juez. Los jueces dictan normas particulares, no generales, ¿sí?, que tienen que ver, como vos bien decís, Juan, tienen que ver con cuál es la interpretación que se hace de la norma. Y a su vez, la libertad que los jueces tienen de interpretar la norma conforme a su leal saber y entender y el estudio que hayan hecho del caso. Pero, por eso es que, en general, la jurisprudencia se la considera una fuente material y no formal. Estas son situaciones absolutamente excepcionales que los jueces tratan de adoptarlas justamente en aras de la seguridad jurídica y ante casos muy específicos. Porque si no, los jueces son reacios, en realidad, a la jurisprudencia plenaria, justamente por esta cuestión de que ellos no son llamados a dictar normas generales. Son llamados a dictar normas particulares en el caso sometido a su despacho. ¿Hay fallos plenarios en la Corte?, me preguntan acá. No, lo que hay en la Corte es lo que se llama la doctrina legal de la Corte. No solo de la norma, sino de sus decisiones. Y ahí es otro tema. La jurisprudencia de los tribunales superiores no es obligatoria formalmente. Formalmente, ni la doctrina de la Corte de la Nación, ni la doctrina de la Corte de la provincia, esta en principio, es formalmente obligatoria. Hay una obligatoriedad moral que hace a que todos los jueces inferiores se sometan a esa decisión, primero porque, por un tema de jerarquía, lo mismo hacen los jueces de primera instancia respecto de las decisiones de la Cámara, acá en cualquier departamento judicial y acá en Mar del Plata igual, por un tema de jerarquía, y a su vez porque, de alguna manera, le evitan al litigante tener que hacer todo el caminito tiqui recursivo para llegar al Tribunal Superior a obtener una sentencia diferente. Es decir, si el juez de primera instancia, a sabiendas y sin, digamos, con una suerte de rebeldía, aplica un criterio distinto al de la Cámara, lo que está obligando es al litigante a apelar para que la Cámara se lo revoque, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver un poco con la obligatoriedad moral que tienen los fallos de los tribunales superiores, y a su vez cierta idea, si se quiere, de practicidad. No obstante, respecto de la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, hay lo que se llama una suerte de obligatoriedad, si se quiere, por vía indirecta, a través del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal de la Corte. Las decisiones de los tribunales colegiados, como por ejemplo los tribunales de trabajo, o las decisiones de las cámaras de apelaciones departamentales,
pueden ser recurridas si se cumplen con una sarta de requisitos y una sarta de situaciones enumeradas en los artículos 278, 279 y 280 del Código de Procedimiento, en el ámbito del civil y comercial. Si se dan esos supuestos, se puede interponer un recurso extraordinario ante la Corte de la provincia cuando la sentencia del tribunal ha violado los antecedentes de la propia Corte. Es decir, si la Corte tiene resuelto, por ejemplo, como lo tiene resuelto, que los intereses que no sean legales y los intereses que no estén pactados en un contrato, cuando los tiene que elegir el juez, la tasa que corresponde aplicar es siempre la tasa pasiva de interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La más alta, con algunas explicaciones. ¿Y qué significa esto? Ustedes lo van a ver en obligaciones en la materia que viene. Cuando una deuda entra en mora, es decir, cuando ha llegado la fecha de cumplimiento y no se ha pagado, comienzan a correr los intereses moratorios, devenidos del cumplimiento en tiempo oportuno de esa deuda. Los intereses se calculan conforme a lo que establezca la ley, si es que la ley respecto de esa deuda tiene una previsión legal, es decir, establece una tasa de interés, como por ejemplo en materia impositiva, las leyes impositivas establecen tasas de intereses. O si el contrato, si se trata de una deuda originaria nacida de un contrato, establece una tasa de interés. Y si no pasa esto, es decir, si no hay una tasa legal o no hay una tasa contractual, el juez selecciona la tasa que mejor le parece. Esa selección de las tasas, la Corte desde hace muchos años, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que es la tasa pasiva del Banco Provincia. La tasa pasiva del Banco Provincia es la tasa más barata, es la tasa que le paga a sus clientes cuando hacen colocaciones en el banco. Es la tasa más barata. ¿Sí? Es bastante injusta para el acreedor en un juicio, ¿sí? Porque le van a pagar los intereses más baratos. Suele suceder que las cámaras a veces hacen rebeliones y aplican una tasa más cara, que es más beneficiosa para el acreedor, violando, si se quiere, la doctrina de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Algún recurrente vivo dice, bueno, voy a meter recurso extraordinario porque esta sentencia en cuanto a los intereses la van a revocar porque ha violado la doctrina de la Corte. La doctrina de la Corte, muy reiterada, es que la tasa de interés es la tasa pasiva. Entonces, hay de alguna manera una suerte de jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que es obligatoria por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de doctrina legal. Cuando se viola la doctrina legal de la Corte, es posible recurrir la sentencia a un tribunal colegiado cuando la ha violado y de esa manera obtener su revocación. De alguna manera es obligatoria en ese punto. ¿Se entiende esto? Bueno, es tardísimo. ¿Alguna pregunta más? Acepto, estoy encantado y no tengo otra cosa para hacer. Pero bueno, sé que es tarde y hay gente que se está yendo porque es tarde. ¿Estamos? Bueno, chicos, recuerden, a partir de ahora, esta maravilla del Zoom que ha vuelto a nuestras vidas, y no es el Cisco Webex odioso, ID es siempre el mismo para todas las clases, que las damos 5 menos cuarto de martes, miércoles y jueves. Igualmente, mañana no hay clase. Muchas gracias. No, de nada, chicos, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias.